En La Habana, Cuba, está Carlos Salinas de Gortari. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Carlos, buenos días a usted y buenos días al teleauditorio mexicano. Saludos muy respetuosos. ¿Héroe o villano, Fidel Castro? Mire, ese veredicto le toca darlo al pueblo cubano y como todo en lo que a veredicto se refiere, necesita el paso del tiempo para que sea la historia más la memoria la que decida. ¿Usted cómo lo va a recordar? Como un personaje trascendente para la vida de Cuba y muy importante en la vida de México y de América Latina, de todo el continente americano, con el cual tuvimos un diálogo muy respetuoso, muy constructivo, que fue provechoso para Cuba sin duda y también para México. ¿Lo recuerda más como amigo o como adversario? Porque tuvieron a lo largo de sus biografías momentos de los dos. Pues fue sobre todo buscar encontrar soluciones juntos a problemas que se presentaban como comunes. Es el caso del problema de la enorme migración de los llamados balseros cubanos en 1994 y que requirió que México fuera un intermediario en el diálogo entre Fidel Castro y el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. ¿Existía realmente un pacto para que esta idea fidelista de extender, de exportar la revolución no llegara a México? ¿Era un pacto tácito o había diálogo concreto sobre esos asuntos? Porque parecía que respetaba el territorio mexicano, impulsaba las revoluciones por todos lados, pero no en México. Nunca tuvimos registro, cuando menos durante mi gobierno, que hubiera un hecho así. Pero incluso recuerde usted que tanto Fidel Castro como Che Guevara y todos los que lo acompañaron, el propio Raúl Castro, el presidente hoy, estuvieron en México cuando los exilió la dictadura batistiana de Cuba, y en México encontraron respeto e incluso apoyo de diversos sectores de la sociedad mexicana. ¿Va usted a participar en los funerales de Estado? Mire, yo estoy aquí nada más para presentarle mi pésame al gobierno y al pueblo de Cuba. ¿Qué anécdota recuerda del Fidel amigo? Usted y él. Mire, lo que nos ocurrió, por ejemplo, en la reunión iberoamericana que arrancó en Guadalajara, en México, y ahora se ha constituido en un foro de diálogo de toda la región iberoamericana. De repente el comandante tuvo una expresión que dijo, bueno, este es el sueño de Bolívar, tener a toda Iberoamérica junta, y dijo Fidel, y lo hicimos con el rey de España. Así que imagínense, invocando la figura de Bolívar, el libertador de gran parte de América del Sur, en contra de la colonia española. Y claro, lo hicimos con el rey de España, con el rey Juan Carlos, pero en un clima diferente y de concordia y de suma, más que de resta. Cuando usted termina su sexenio y pasa esos años en lo que se ha llamado la etapa del autoexilio de Salinas, ¿Fidel le tiende la mano? Más bien yo llegué a Cuba porque todavía tenía yo la mediación que me había pedido el presidente Bill Clinton con el comandante Fidel Castro para contribuir a resolver el problema de los migrantes cubanos que estaban yéndose masivamente a Florida, y llegué aquí a Cuba en 1995 ya como expresidente para continuar y concluir ese diálogo que se había llevado a cabo entonces. Del cual, por cierto, Carlos, perdón que me interrumpa, sí. Ese diálogo concluyó con el único acuerdo migratorio efectivo que han tenido entre Cuba y los Estados Unidos. Hubo momentos que se detectan de rivalidad
Castro Salinas. Primero, cuando Fidel Castro declara que le hicieron fraude a Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1988, la elección que lo llevó a usted a la presidencia. Y segundo, con toda esta trama de los videoescándalos y Carlos Ahumada, en donde desde Cuba se difunde que usted y Diego Fernández Ceballos le habrían pagado decenas de millones de pesos a Carlos Ahumada para que hundiera a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Tuvo usted diálogo con Fidel Castro? ¿Le guarda coraje por ello? Mire, diálogo siempre hubo y yo guardo un recuerdo muy positivo de la relación, sobre todo la que tuvimos en las responsabilidades gubernamentales, que le repito, siempre fue constructiva, siempre fue positiva. El comandante estuvo en mi toma de posesión en diciembre de 1988, después regresó a la toma de posesión en diciembre de 1994, y durante toda la presidencia y después siempre fue respetuosa, cordial y constructiva la relación. Por último, Carlos Salinas de Gortari, expresidente mexicano, ¿qué se imagina que va a pasar ahora en Cuba? ¿Vendrá esa explosión de libertad que algunos vaticinan? ¿El fin de un modelo como sucedió en la Unión Soviética con el Glasnost, la perestroika? ¿O más una transición hacia la apertura económica con control político como está pasando en China, como está pasando en Vietnam? ¿Qué se imagina para el futuro inmediato de Cuba? Mire, yo lo que deseo es que Cuba encuentre el camino que la propia Cuba decida por los propios cubanos que están en Cuba y que sean ellos los que determinen un camino que sea en paz, con justicia, en armonía, porque es lo que necesitamos en este mundo tan convulso en el que estamos viviendo, Carlos, y en el cual el término democracia para algunos ya se están quejando que tienen exceso de ella. He escuchado a los ingleses decir que se fueron a una democracia plebiscitaria en lugar de su democracia parlamentaria, y ya ve, ya se están saliendo de la Unión Europea. Ya lo que pasó en Colombia, esta extraordinaria final que han dado a una guerra interna de más de 50 años, y otra vez regresando a la democracia parlamentaria, porque la plebiscitaria algunos comentaristas dicen que les resultó también excesiva. Ya están ahí la perspectiva de las elecciones en Austria y en otros países de la Unión Europea, donde están a punto de regresar fantasmas de mediados del siglo pasado que tanto daño le hicieron a Europa. Así que, Carlos, dejemos que los pueblos sean los que decidan su propio destino en lugar de algunos desde fuera tratando de pretender cuál sea ese. Me llama la atención que usted dice los cubanos en Cuba. Deja fuera a los cubanos exiliados en Miami del diseño de la Cuba del futuro. ¿Y qué papel va a jugar Estados Unidos ahora con Donald Trump al frente? Mire, Carlos, cuando digo los cubanos, pues son los que tienen la ciudadanía, porque no sé, los que, muy respetables por cierto, los que trabajan dedicadamente en los Estados Unidos y ahora son ciudadanos norteamericanos y deciden y votan por quien sea el presidente de los Estados Unidos, pues no sé cuál vaya a ser su participación en consecuencia aquí en Cuba. Pero, mire, Carlos, yo a propósito de su último comentario, recuerdo algo que el Gabo García Márquez me comentó de su plática, la plática que el Gabo tuvo con el presidente Clinton, precisamente cuando estábamos trabajando juntos este problema sobre los migrantes cubanos. Sí. Y que yo recuerdo que el Gabo me decía que le comentó al presidente Clinton lo siguiente, decía el Gabo, que no trataran de exigirle a los cubanos algún gesto de democratización, decía el Gabo, porque decía, lo mismo les prometieron hacía tiempo si rompían sus vínculos con la Unión Soviética, si se salían de Angola y Etiopía, si se salían de otros lugares, y concluía el Gabo, todo eso había sucedido y los Estados Unidos no le habían respondido. Yo creo que aquí los diálogos tienen que ser constructivos, respetuosos y aprendiendo de la historia, viendo para adelante, Carlos.
Por último, licenciado Salinas, en lo que tiene que ver con México, usted parece que sigue estando al centro de muchas discusiones públicas, y ahora que hablaba de los episodios con Fidel y citaba yo el tema de los videos de Carlos Ahumada, salió el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Muchos políticos quieren debatir con Andrés Manuel López Obrador, pero Andrés Manuel López Obrador solo quiere debatir con usted. ¿Acepta este reto? ¿Acepta este debate? Carlos, yo soy un expresidente dedicado a mis actividades particulares. Ahorita estoy en Cuba, viajo, permanezco fuera de México mucho tiempo en actividades académicas, profesionales. Acabo de estar en la Universidad de Harvard, después en el Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, dialogando con jóvenes estudiantes, muchos de ellos mexicanos. Y a eso es a lo que estoy dedicado, Carlos. Le agradezco mucho esta llamada y muy buenos días. El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien está en La Habana para participar de la manera en que lo ha dicho en los funerales de Fidel Castro.